¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, vamos a iniciar nuestras clases en el curso de lenguaje. Es una pena no estar ahí con ustedes, compartir un salón, ¿no? Pero bueno, a través de este medio espero poder llegar a ustedes correctamente. El tema de hoy es acerca de lo que es la teoría lingüística. Es hablar sobre lo que son los diversos elementos que tiene que ver con la lingüística como ciencia, ¿no? El estudio del lenguaje, sus diversos aspectos. Entonces, vamos a definir qué cosa es el lenguaje. Entonces, el lenguaje es toda forma de comunicación que emplea o que empleamos nosotros como seres humanos para expresar nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, etcétera, todo lo que quisiéramos enviar de un punto a otro, obviamente. A su vez es un sistema de signos altamente estructurado dependiente del cerebro. Ahora, esta relación o en sí está relacionado de manera decisiva con el pensamiento. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, nos referimos exclusivamente a la facultad que tiene el hombre de comunicarse a través de medios vocálicos. Hay que tener en cuenta primero esa definición de lo que es lenguaje. Por demás, decirles a ustedes, el lenguaje, a diferencia de la comunicación, hay una ruptura abismal, una diferencia abismal. ¿En qué sentido? En que la comunicación, todos los seres lo pueden emplear, mientras que el lenguaje solo y solamente lo hace uso el ser humano. ¿Cuáles son las características que presenta el lenguaje? La primera característica es que hay un desplazamiento. ¿Qué significa que hay un desplazamiento? Que por referencia de tiempo y espacio, ¿sí? El lenguaje siempre va a estar en distintos puntos, no solamente un punto. Así tú vayas, por ejemplo, de viaje a un sitio, vas a encontrar el lenguaje como una herramienta de uso. No estoy hablando de la lengua, eso es otra cosa. Te hablo del lenguaje. Tú te vas a Alemania, usa lenguaje. Te vas a China, usa lenguaje. O sea, en todas partes siempre va a usar un lenguaje. Por ende, dice que el lenguaje nos permite hacer referencia a tiempo y espacio, obviamente los espacios distintos, ¿no? A los del acto del habla. ¿Sí? Espero que se haya quedado claro eso. La siguiente característica nos dice doblemente articulado. Y es doblemente articulado por la sencilla razón que nosotros, la lengua, obviamente articulada, lo podemos dividir en unidades pequeñas. Si ese conjunto de signos lo podemos dividir en unidades pequeñas y más pequeñas. Si es una unidad pequeña, está dentro de la primera articulación y eso es llamado morfemas. Y esos morfemas ustedes lo conocen seguramente cuando hablamos de la raíz de la palabra, es decir, el lexema, cuando hablamos del sufijo, prefijo, ya eso pertenece a la primera articulación, los morfemas. Mientras que la segunda articulación, o si nosotros lo queremos dividir esas unidades pequeñas en más pequeñitas, entonces ya estamos haciendo uso de los fonemas. Ya son unidades que no tienen ya significado, porque los morfemas sí tienen significado, pero los fonemas no tienen significado, perdón. Entonces, no nos olvidemos, doblemente articulado, los morfemas, la primera articulación, y fonemas, segunda articulación. Otras características, decimos que el lenguaje es innato, y eso vamos a apelar a la teoría del innatismo de Chomsky, donde decía que el lenguaje es un producto de la inteligencia humana, creada de nuevo en cada individuo, mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o conciencia. Entonces, sencillamente podemos resumir esto a que toda persona ya nace como quien dice, con un chip para poder usar el lenguaje como una herramienta de enviar o para enviar un mensaje. Entonces, eso es lo que nos plantea Chomsky y eso tiene que ver también con lo que es lo innato, ¿sí? La siguiente característica nos dice que es productivo o hay productividad en el lenguaje. El lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos que nunca antes hemos emitido y estas características se perciben mejor o más nítido en el campo literario. Entonces, la productividad del lenguaje obviamente se da constantemente. Reitero, en el campo de la literatura se ve.
Pero nosotros al enviar un mensaje, cualquiera sea ello, estamos haciendo uso del lenguaje. Por ende, nos es productivo, nos es útil. Otra característica, se dice que es racional. Y se dice racional porque en este caso el ser humano hace uso de su raciocinio para ordenar todos los signos que posteriormente nosotros vamos a expresar. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es un conjunto de signos. Estos signos se estructuran, se codifican en el cerebro y eso es parte de la racionalidad. Y como seres humanos tenemos esa facilidad de poder emplearla. Es universal. Y se dice universal porque es una facultad exclusivamente humana. Todo ser humano en condiciones normales posee pues lenguaje, ya que el habla es inherente a cualquier persona en cualquier lugar. Pero en este caso el lenguaje, todo el mundo, todo humano, lo practica de forma voluntaria. Y es también convencional. Y decimos convencional porque los signos empleados por los individuos de una determinada comunidad o colectividad son aceptados por todos ellos. O sea, nadie arbitrariamente puede reemplazarlos por otros. Entonces, convencional significa o es sinónimo de acuerdo. Por acuerdo de toda una comunidad, de todo el mundo, digamos, se tiene que emplear un lenguaje para poder, obviamente, enviar un mensaje u otra forma, u otras cosas también. Bueno chicos, ahora vamos a pasar a hablar sobre los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje están constituidos por dos partecitas, ¿no? Para que se entienda, cuando uno dice plano del lenguaje, estamos hablando de la lengua del habla. Entonces, según Ferdinand de Saussure, desde un principio estableció la distinción entre lengua y lo que es habla. Entonces, vamos a ver esa relación entre ambos planos, pues, porque hay una relación, obviamente. No podemos dejar una del otro, no. Ambas son una sola, pero vamos a marcar ciertas características de cada una. Por ejemplo, la lengua. La lengua dice que es un conjunto de signos vocálicos arbitrarios y es lo que nosotros empleamos, ¿no?, dentro de una comunidad lingüística. Y obviamente eso lo vamos a hacer para interrelacionarnos. Aquí sí hacemos uso de una lengua, o perdón, de un conjunto de signos específicos, porque nuestro conjunto de signos es el español. Y si nosotros vamos pues a Rusia, digamos, pues este conjunto de signos varía a diferencia de esa comunidad, es distinta. Entonces aquí hablamos de algo un poco más particular. ¿Qué características tiene la lengua? Primero decimos que es social, porque es un producto creado por la colectividad y es en este caso una propiedad compartida entre todos los miembros. Por eso es social. ¿Por qué decimos que es teórica? Porque puede ser descrita y analizada en función a normas y principios. Es decir, lo estamos estudiando, lo que hacemos ahorita, para poder emplearla. Luego, otra característica dice que es psíquica, porque son signos virtuales, es decir, la asociación de imágenes, conceptos, las imágenes acústicas, ¿no?, que tienen como quien dice, su asiento en nuestro cerebro, pues. Además aquí se encodifican y decodifican pues todos los mensajes que nos envían, ¿sí? Es como decir, ¿no?, cuando tú lees una obra, todo lo que has comprendido, ¿dónde va? Claro, a la cabecita, ¿no?, al cerebro, está en nuestra mente. Ya, eso es psíquica, pues, ¿no? Está dentro, en nuestro interior, en nuestra cabecita, de una manera virtual. Está almacenado ahí. ¿Estamos? Muy bien. Otra característica se dice que es un código. Eso ni qué decir, ¿no? Porque es un sistema de signos convencionales organizado en base a una serie de reglas acordadas. Ahora, esas reglas obviamente se da pues, por una comunidad, pues, ¿no?, establecida. Entonces, ese código, ese sistema de signos, obviamente lo empleamos por un acuerdo. Y por último decimos que es casi fija. Y casi fija porque el sistema de la lengua permanece estable por lo menos en el momento presente. O sea, ahorita en estos momentos no hay ninguna alteración, pero puede haber algún cambio o pequeños cambios, ¿no? Hace siglos el término agora, que se usaba pues digamos en el siglo XV por ahí, pero ahora el término lo empleamos o cambió a la palabra ahora, ya no agora. Entonces mire ese cambio que se da. Algo también puede ser
con lo que es la palabra psicología. Ya no es recomendable, o en este caso lo puedes usar también, poner la P. En septiembre, septiembre igual. O sea, esos son los cambios. Por eso se dice que es casi fija. No es fija netamente. Puede haber algunas mutaciones. El otro plano es el habla. El habla es el uso ya pues individual de la lengua por parte de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver las características. Primero es individual, claro, porque es un acto producido por una sola persona a través de un acto voluntario, pues. O sea, nosotros podemos emplear de manera voluntaria y con nuestras propias ideas o características la forma como hablamos. Eso es individual. Decimos también que es psicofísica, porque el acto del habla implica el conjunto de selecciones que un individuo pues hace de los elementos del sistema y de la activación de los órganos del habla. En otras palabras, nosotros cuando vamos a hablar, obviamente hacemos uso de todo ese concepto que está en nuestra cabecita, esa idea que tenemos, y luego lo vamos en este caso, a sacar, lo vamos a mencionar, lo vamos a decir. Ahora, psico, reitero, es porque las ideas que está acá. Y física es porque ya sale, y el momento que sale pues entra en contacto nuestros órganos del aparato fonador. ¿Cierto? Esa es la parte física, la parte concreta. ¿Estamos? Muy bien. Práctica. ¿Por qué es práctica? Porque es acción concreta y en este caso se desarrolla en el momento en que un individuo transmite su mensaje a otro. O sea, es una relación efímera, es algo pasajero, es práctico, pues, ¿cierto? O sea, nosotros lo vamos a reproducir a través de sonido. Lo vamos a llevar a un plano real. Lo estamos practicando, ¿cierto? En cambio, la lengua no se puede practicar, solo está ahí. Está que se organizan los signos en nuestra mente, en nuestra cabecita. Con el habla así ya lo practicamos. Es variable, y es variable porque el habla difiere de persona en persona, e incluso con nosotros mismos. ¿Qué significa ello? Que cada uno tiene una forma de hablar, cada uno tiene una forma de expresar algo. Entonces, ahí es lo que radica el habla, que es individual, pues obviamente. Pero no solamente se refiere al habla de uno mismo, sino también a otras variantes, porque puede ser de acuerdo a la edad, de acuerdo al interés que uno quiera manifestar, ¿no? De repente, si quieres pedir algo, uno pues tiene un poco más de cuidado para que pues reciba la venia, ¿no? Reciba el consentimiento. Pero si vas a informar otra cosa, ya pues te mandas con todo también. Entonces, ese es variable. Y por último, decimos que es emplear el código. En el habla empleamos el código. Hacemos uso del código. Y hacemos uso del código porque ya lo estamos concretizando. Decía yo, todo está en nuestra cabecita. Pero ese código que está en nuestra cabecita, ahora lo vamos a emplear. Ese es el uso del código. Esa es otra característica del habla. Usar el código como forma para expresar obviamente el mensaje. Por eso decimos, ¿no? De esa frase tan común, piensa para hablar. Obviamente lo estamos organizando, estamos pensando para luego manifestarlo. Chicos, ahora vamos a ver las variaciones de la lengua, ¿sí? La primera variación es la variación diatópica, y esa variación diatópica tiene que ver con el dialecto. Y ya tenemos una idea de lo que es el dialecto. El dialecto es la variación geográfica de la lengua, y ello pues se va a deber a diversos aspectos, esa variación. Entonces, la primera, el aspecto, digamos, es el aspecto fonético, y eso nosotros lo podemos reconocer en el instante que una persona pronuncia, ¿no? El punto más conocido es cuando uno se va a la selva, por ejemplo. En la selva vemos ese dejo que decimos, ese es el dialecto, pues. Ya, ese dejo, por sonido, tiene que ver con lo fonético, ¿no? Aquí estoy tomando una expresión, digamos, que a veces se enchincha, ¿no? Se usa, se emplea, dice, como grita, usted grita si le tumban este camino. Entonces, más o menos esa expresión, ¿sí? Tiene que ver con lo fonético, o sea, se da al pronunciar. Otros aspectos son, en este caso lo morfológico, tiene que ver ya con la estructura de la palabra. Es decir, nosotros tenemos una forma de estructurar
de organizar las palabras. En este caso, diminutivo de pan, nosotros decimos pancito. Uy, qué rico pancito. Pero en Venezuela, pues ellos lo van a estructurar de otra forma. Digamos pancico, ¿no? Son cosas distintas. En el aspecto sintáctico hay una variación de la oración según la región. Y eso tiene que ver porque estamos haciendo uso de la estructura de las palabras cuando nosotros vamos a elaborar una oración. A eso se refiere lo sintáctico. Y generalmente en la selva es el caso más evidente, porque allí pues hacen en cierta forma en algunas de sus expresiones una alteración pues de las oraciones. O sea, lo desordenan, digamos, ¿no? Ellos dicen, de la María su tía buena había sido, oye, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente la tía de María había sido buena, para que se entienda. Otro aspecto es lo semántico. En lo semántico tiene que ver con el significado de las palabras. Y ahí, pues, en este caso, mordida, para nosotros los peruanos, pues significa una acción. Mientras que para, digamos, tú dices esa palabra en Colombia, eso significa un soborno. No es que le vas a morder a alguien, simplemente lo vas a sobornar. Y por último, terminamos con lo que es lo lexical, que tiene que ver con todas esas palabras que nosotros manejamos, o sea, los registros lingüísticos, los términos que usamos en una determinada comunidad. Tenemos ahí el caso niño, por ejemplo, ¿no? Para nosotros decimos niño, y veces en una jerga juvenil, mocoso, pero en España, chaval, en México, generalmente, antes pues le decían, creo, chavo, ¿no? Ahora le están cambiando a morro, por ejemplo. Entonces son distintas variaciones que se usan en diversos lugares. Aquí mismo, ¿no? La gente de repente de la sierra, ¿no? Le dicen guagua, por ejemplo, al niño. Entonces esa es la variación. En este caso, otra variación de la lengua se da a través de la variación diafásica. Y cuando hablamos de variación diafásica estamos hablando del idiolecto. El idiolecto no es más que una variante que se da por diversos aspectos. Esos puedan ser edad, puedan ser sexo y ocupación, principalmente esos tres elementos. Entonces, una cosa es cuando un niño de 5 años, digamos, te va a hablar, y otro cuando ustedes jóvenes hablan, ¿no? Envían un mensaje. Son cosas distintas. Una cosa es cuando, digamos, una mujer te envía un mensaje y otra es cuando un hombre te envía un mensaje. A veces la mujer, por su forma de ser, te lo va a adornar ese mensaje, ¿no? La mayoría te adorna el mensaje, te lo dice con más cautela, ¿no? En cambio el hombre es un poco más directo, pues. O sea, esas son las variaciones, por decirlo. Y otro es por la ocupación. En la ocupación, por ejemplo, ahí tenemos las profesiones, tenemos los oficios, ¿cierto? Los términos que se usan, pues, ¿ya? Entonces ahí tenemos el caso de un abogado, los términos jurídicos, de un médico, los términos a su vez médicos, pues. Entonces, eso es la variación respecto, la variación diafásica, y tiene que ver con el idiolecto. La última variación se refiere a la diastrática. Y hablar de diastrática es hablar del sociolecto. Y el sociolecto es una variación de nuestra lengua, pero va a estar determinada por los estratos sociales. Y a su vez se va a subdividir en otros subelementos. Estos son el superestándar, que es lo ideal. Su uso generalmente es científico, su uso es filosófico, es literario. Y ahí vamos a encontrar el erudito y poético. Entonces, si tú ves a un poeta, pues está en ese nivel superestándar, porque maneja términos más técnicos. En el nivel estándar estamos pues la mayoría. Ahí estamos. ¿Y por qué? Porque es el lenguaje que es más flexible, que es de mayor popularidad. Pero encontramos expresiones cultas y coloquiales. Ahora, la diferencia entre ambas no significa que es abismal. Coloquial es lo común, lo simple, claro, que siempre uno puede manifestar. Pero lo culto, digamos, es la manera correcta de hablar, ¿no? De decir las cosas. Eso es un poquito para que se marque diferencia entre uno y otro. Y por último tenemos el nivel subestándar, que es ya un nivel, digamos, más simple. ¿Sí? El nivel subestándar es un nivel simple, donde pues vamos a encontrar expresiones vulgares, expresiones marginales,
Y pues aquí podemos encontrar también la replana, ¿no? Que son palabras mal vistas, ¿no? Términos groseros. Por ejemplo, nadies. Wow. Es una instrucción a tu oído, ¿no? Nadies. Entonces, aquí encontramos la cacofonía, la agua, porque pensamos que agua es femenino, le ponemos un artículo al agua. Entonces, esos elementos encontramos aquí. Ah, la vieja, ya, ese es subestándar. En este subestándar pues encontramos ese términos, esas lenguas que usan los delincuentes. Ellos usan en forma de códigos. ¿Y por qué? Porque no quieren que otras personas se enteren. Entonces aquí encontramos eso, el nivel subestándar. Bueno chicos, espero se hayan comprendido todo el tema, que esa parte teórica que se le ha dado. Vamos a resolver ahora unos cuantos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, señala la afirmación correcta con respecto a los asuntos del lenguaje humano. Entonces, el lenguaje es necesariamente concreto. Será una afirmación correcta respecto a los asuntos del lenguaje. Es como decir, como una característica. El lenguaje es necesariamente concreto. Eso es parte de lo que es el habla, ¿se acuerdan? El habla se va a concretizar. Por ende, no es. Sería su plano el lenguaje. El lenguaje es tripartito. No es tripartito, porque no tiene tres partes, tiene dos, lengua y habla, por eso es biplánico. Descartamos. Se considera que el idioma no es un lenguaje. ¿Cómo no va a ser? Si es una herramienta. Ahora que en este caso, netamente, pues, lenguaje, no, porque idioma es similar a una lengua, entonces sería un plano, ¿cierto? También descartamos. No siempre el lenguaje es humano, como que no siempre el lenguaje es humano. Por supuesto que el lenguaje es humano. Se considera que el lenguaje es innato porque constituye una herencia biológica. Así es, siempre va a ser así, ¿verdad? Por ende, la respuesta sería la E. Se considera que el lenguaje es innato porque constituye una herencia biológica. La pregunta 2 nos dice, unidades correspondientes a la segunda articulación del lenguaje. ¿Se acordarán que el lenguaje, cuando hablamos de articulación, pues hablamos de unidades pequeñas y más pequeñas? La primera articulación, las unidades que tienen significado, y ahí están los morfemas. Mientras que la segunda articulación están las unidades que ya no tienen significado y que son más pequeñitas todavía. Hablamos de acuérdate, de los fonemas, ¿ya? Los fonemas. Vamos a ver entonces. Entonces tenemos, ya ahí está la respuesta, ¿no? Los fonemas, claro que sí pertenecen a la segunda articulación, ¿ah? Los morfemas, acuérdate, pertenecían a la primera articulación. Las emas en este caso está relacionado con la semántica, pues no tiene nada que ver. La escritura, ya lo sabemos, tampoco es. Y el tono, tampoco. Una cosa son sonidos y otra cosa son tonos. Entonces, la respuesta para esta pregunta, que es la segunda articulación del lenguaje, son los fonemas. Pregunta 3 nos dice, en lingüística, se afirma que la lengua es mental porque las posibilidades del sistema están en el común de los hablantes. En ese sentido, el habla es psicofísica. ¿Por qué? ¿Por qué psicofísica el habla? Acuérdate, psicofísica. Psico, mente. Física, algo concreto, algo sólido. Y psico, porque todos los signos están en nuestra cabecita. Y la física va a salir. Y para que salga, haces uso de los órganos del aparato fonador. Por ende, vamos a ver cuáles son las alternativas. Primero, su uso es efímero, es pasajero, sí, pero estamos hablando de esa característica. El habla es psicofísica, ¿por qué? Entonces no sería lo correcto. ¿Se materializa cada vez que el hablante hace uso de la lengua? Sí, se va a materializar. Es una característica del habla, pero en relación a lo que nos piden, no sería en este caso. Para su realización, aparte del esfuerzo mental, ¿genera un movimiento de los órganos fonadores? Claro que sí. Por ende, se llama psicofísica, ¿se acuerdan? Entonces, esta característica sí está
adecuada a lo que nos piden. Es una secuencia de sonidos en el tiempo, no, eso no tiene nada que ver. Y depende de las posibilidades de la lengua. Tampoco tiene nada que ver con lo que nos piden. Por ende, la respuesta a la pregunta en relación al habla, porque psicofísica, ¿no? Porque en este caso para su realización, aparte del esfuerzo mental, genera un movimiento de los órganos fonadores, ¿no? Gracias a ellos es lo que se produce el habla. Vamos con las siguientes preguntas. La pregunta 4 nos dice, se le conoce como germanía o jerigonza. Esos términos quizás no se emplean mucho, pero te lo voy a hacer acordar, te voy a en este caso a manifestar. Germanía o jerigonza tiene que ver con lo que es la replana. Y replana si sabes lo que es, ¿no? Replana es la palabra mal usada, mal empleada. Todas las lisuras están en la replana ya, con eso. Ya tienes una idea más clara, ¿cierto? Entonces, la respuesta es obvia. Cuando a ti te hablen de germanía o jerigonza, prácticamente te están hablando de replana. Y cuando te hablen de replana, germanía o jerigonza, te están hablando de las palabras mal empleadas o sencillamente lisuras, pues ya. Todos los términos, en este caso simples, los términos denigrantes, ¿no? Todos los malos términos van en lo que son germanía o jerigonza. Entonces, idioma no tiene que ver, pues, como un idioma va a ser algo malo. La replana, perdón, descartamos acá. Replana, sí, sería pues esa característica. El lenguaje no, es nuestra herramienta de comunicación. El idiolecto, ese es en este caso la variación de acuerdo a la edad, sexo, ocupación, ¿se acuerdan? Tampoco es. El dialecto es la variación de la lengua, pero por cuestiones geográficas, ¿no? Tampoco es. Por ende, la respuesta, no se olviden, replana. Palabras mal empleadas, ¿no? Y por último tenemos, es la forma de hablar de ciertos sectores laborales. Y ese es por la necesidad del trabajo. Entonces, vamos a ver. La A nos dice, en este caso, dialecto. Ya sabemos lo que es un dialecto y eso no tiene nada que ver con los sectores laborales, ¿cierto? Entonces, no sería el dialecto la variación de la lengua por razones geográficas, ¿no es? La B, la lengua, en este caso el conjunto de signos, tampoco tiene que ver. El idioma, el idioma, primero que nada, es el prácticamente sinónimo de lengua, pero para que sea una lengua, idioma, tiene que estar primero estipulado en la constitución política de su país, en este caso nuestro Perú, ¿no? Y ahora nosotros tenemos pues como lengua oficial, o sea, idioma, no solamente al castellano, chicos, sino también a otras lenguas vernaculares, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son. Entonces no sería en este caso, valga la aclaración. Jerga. En este caso, jerga es un lenguaje especial y no formal, y su uso pues se va a hacer de acuerdo a la misma necesidad o situación. Ahora, el término jerga, pues hay veces lo usamos como el empleo de palabras mal vistas, ¿no? Mal usadas, hasta una lisura, quizás decimos jerga. No, jerga, digamos, es más como esa definición que he empleado, ¿no? Un lenguaje especial, un lenguaje no formal. Ya, ahora hay distintas clases de jergas, pues. Hay jergas juveniles, hay jergas profesionales, ¿cierto? Entonces, no es jerga, por favor, como una palabra mal vista. También, obviamente, no hay, uno le dice jerga, por ejemplo, a las lisuras, por ejemplo, o algunas cosas que ustedes jóvenes emplean. Ya, esa es la jerga juvenil, pues. Es una lengua especial, digamos. ¿Ya? Ahora, los médicos tienen su jerga, los abogados tienen su jerga. Nosotros, los profesores, manejamos jergas. Un mecánico tiene jergas. Un panadero tiene jergas. O sea, eso va a variar de acuerdo a la profesión, de acuerdo al oficio, de acuerdo a otras características que se emplean. ¿Sí? Entonces, ¿es la forma de hablar de ciertos sectores laborales por la necesidad del trabajo? Sí estaría dentro de lo que es jerga. Y replana no puede ser, pues, porque las personas, los trabajadores no se van a comunicar a base de lisuras, ¿no? Entonces, obvio que no es. Entonces, la respuesta a la pregunta 5 sería jerga.
Muy bien, jóvenes, espero que se haya comprendido el tema de hoy. Espero que haya satisfacido pues sus necesidades, ¿no? En la parte teórica a través de estos ejercicios. Espero que tú también resuelvas los ejercicios que se te va a entregar, se te va a dar. Bueno, y conmigo es todo por hoy. Cuídense mucho, chicos, y buena suerte en todas sus cosas que vayan haciendo. Nos vemos.